Passem a la següent proposició, que és la declaració institucional sobre el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Esta declaració, com no és apoyada per tots els grups que conformen la corporació, se va passar com a proposició en el punt 16.4. Nos sumamos a esta proposición porque aún queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad real y una sociedad igualitaria. Las entidades locales somos propulsoras de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y trabajaremos porque el 8 de marzo siga siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A las mujeres no nos preocupa romper el techo de cristal que desde hace tantos años hemos soportado, porque cada día ya lo rompemos, pero debemos ser conscientes del problema actual con nuestros jóvenes y la falta de igualdad plena que suponen nuevas barreras en la sociedad actual. Queremos mujeres que decidan por sí mismas, que nadie decida por ellas. Por eso continuaremos fomentando políticas que generen sociedades más cercanas, empáticas y centradas en las personas. Por todo ello, nuestro voto será a favor. Bé, Compromís està representat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i, per tant, aquest document ha estat consensuat per tots aquells grups que formen este ens. I, per tant, és cert que podríem anar més enllà, però com que és un document consensuat, evidentment el nostre vot serà favorable. Només esperem que aquell grup que no se suma a esta declaració institucional tinga més protagonisme que el propi document que així mateixa anem a votar. El 8 de marzo se convierte para el Partido Socialista en una fecha clave en las agendas y calendarios, una fecha que se marca con un hito en la historia por los derechos conseguidos por el feminismo, pero también, como no puede ser de otra manera, una fecha para reivindicar que todavía hay mucho camino que recorrer. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Partido Socialista hace balance de los logros alcanzados en materia de igualdad y se plantea la necesidad de seguir y proponer y exigir que se garanticen en nombre del derecho y de la justicia una sociedad paritaria en igualdad plena. Mostramos nuestra firme voluntad de continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niños y niñas crezcan en igualdad de oportunidades con independencia de su sexo. Pensamos que la participación de las mujeres y la adopción de decisiones en la vida pública es esencial para lograr la igualdad real y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, lo que supone tomar decisiones sobre todas las esferas de la vida, con el objetivo de alcanzar una igual remuneración, una distribución equitativa de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. Resumiendo, las mujeres cobran menos que los hombres, tienen empleos más precarios, sufren más acoso laboral en sus puestos de trabajo y son las primeras en ser expulsadas del mercado laboral cuando se suceden los ciclos recesivos o crisis en la economía. Desgraciadamente, todavía hoy los informes señalan que la segregación laboral sigue aumentando y que los factores que originan la brecha de género en el mercado de trabajo son ingentes, son complejos y están interrelacionados. Ser mujer sigue siendo un factor desencadenante de la discriminación y la vulnerabilidad en el trabajo frente a los hombres. No obstant això, Espanya ha fet passos decisius per acabar amb la desigualtat de gènere i en aquest sentit es va aprovar la Llei Orgànica d'Igualtat 30/2007 de 22 de març
per la igualtat efectiva de dones i homes i per a erigir com el primer marc jurídic estatal que poguera donar cobertura àmplia a totes les mesures i actuacions per a promoure la igualtat real i trencar amb els històrics esquemes que han condicionat la vida de milions de dones al llarg dels segles. Un exemple essencial és l'obligatorietat de l'elaboració d'un plan d'igualtat per a les empreses amb més de 50 treballadors o per la lluita contra la bretxa salarial. Els plans d'igualtat en empreses no van a ser obligatoris fins a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019 i ara són un element fonamental per a erradicar comportaments com l'assetjament laboral per raó de sexe, les diferències salarials entre homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball i la mateixa categoria professional. Les diferències quant a la promoció interna o l'accés als llocs directius o fomentar mesures de corresponsabilitat o el desenvolupament de polítiques d'ajuda a les dones a través de mecanismes estables de conciliació laboral i familiar o l'assistència en casos de violència de gènere que no podem oblidar. La pujada del salari mínim interprofessional en 2019 va permetre reduir la bretxa salarial més que en tota l'última dècada i amb l'aprovació definitiva de la reforma laboral pactada amb els agents socials i sindicals i les organitzacions empresarials, Espanya ha fet un pas més de grans dimensions per a reforçar la participació de les dones en el mercat de treball, en les mateixes, i diguem mateixes, condicions d'igualtat que els homes. Però encara es fa patent la necessitat de més mesures des dels governs, des de les administracions, per a aconseguir esta igualdad real. Concluyendo, en esta moción, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se pretende avanzar en los derechos de las mujeres. Por tanto, también es el momento de reclamar, de hacer efectiva esta recuperación de derechos, de romper las dinámicas de precariedad y la exclusión sociolaboral y de poner fin a todas las brechas de género que impiden todavía hoy la igualdad efectiva, la emancipación y la libertad de tantas y tantas mujeres. Hem de dir que, efectivament, com no pot ser d'una altra manera, el Grup Municipal Socialista dona suport a esta moción. Antes de empezar mi exposición, quisiera matizar una expresión que ha pronunciado la compañera del Partido Socialista. Dice, la Constitución de este país es muy clara. Nos garantiza la igualdad. Si una mujer percibe menos salario que un hombre por el mismo trabajo, un juez tardará medio segundo en darle la razón y condenar al empleador. En las últimas décadas, la izquierda ha buscado diversas maneras de enfrentar a los españoles. Pregue silenci, per favor. Para colectivizarlos y utilizarlos con fines políticos. La colectivización de las mujeres forma parte de la agenda de una izquierda que está más preocupada de perpetuarse en el poder que en buscar soluciones a los problemas que afectan a todos los españoles. Las instituciones públicas y de las asociaciones que les son afines son utilizadas por el progresismo como medio de propaganda, de presión popular con fines partidistas, con dos objetos muy claros: colectivizar a las mujeres y provocar una innecesaria guerra de sexos entre hombres y mujeres. Las reivindicaciones desvirtuadas por el feminismo radical, sumadas a la imposición de leyes ideológicas promovidas por la izquierda y asumidas por todo el espectro político nacional, han provocado la criminalización
han provocado la criminalización de la mitad de la población española y un señalamiento a todas aquellas mujeres que no quieren ser colectivizadas y victimizadas por las leyes de género. Solo Vox se ha posicionado en contra de colectivizar a las mujeres, de defender la libertad de conciencia y la igualdad frente a leyes liberticidas y proteger a las mujeres y a todos los españoles ante cualquier tipo de violencia, especialmente sexual, mediante el aumento de penas y la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa este tipo de delitos graves. A la izquierda y a sus altavoces mediáticos nunca les ha importado las mujeres y la igualdad. Son instrumentos para sus fines políticos, para fomentar y crear esa división entre hombres y mujeres, para mantener las subvenciones a las asociaciones que les son afines. Mientras se le llena la boca hablando de feminismo, víctimas e igualdad, han ocultado y rechazado investigar los casos de menores tuteladas por la Administración obligadas a prostituirse en lugares como Baleares o Valencia, incluso con la participación directa de personas vinculadas al Gobierno, como el caso del marido de Mónica Oltra. Están completamente... Perdona, pero esto es... Pregue silenci, pregue silenci. Perdona, esto está judicializado. Pregue No me lo silenci. invento. Señora Valcarce, alcaldesa. sí, tíñase al discurso, por favor. Pregue silenci al públic, per favor. Incluso en la participación de Mónica Oltra, están completamente invalidados para hablar de víctimas. Solo las protegen si sirven a sus intereses ideológicos. El Consenso Progre ha creado una red de asociaciones radicales y sectarias pagadas con los impuestos de todos los españoles que solo se han dedicado a absorber las ayudas que deberían ir a proteger a mujeres amenazadas o víctimas de violencia, a las que solo llega un porcentaje mínimo. El grueso de esas subvenciones se utiliza para mantener estructuras políticas clientelares. Frente a eso, Vox defiende a todas las víctimas y propone retirar todas las subvenciones destinadas a los chiringuitos, de carácter ideológico, cuyo fin sea extender una lucha de sexos o colectivizar a las mujeres y destinar íntegramente esas ayudas a las víctimas de violencia que lo necesitan. El Consenso Progre lleva años intentando imponer una guerra de sexos y dividir a la sociedad en colectivos excluyentes, cada uno con unas supuestas reivindicaciones, como si las personas homosexuales o las mujeres no tuvieran intereses, problemas, reivindicaciones distintos ajenos a su condición sexual. Esta concepción tramposa de la sociedad no busca que se respete a las mujeres y no les excluyan, quieren imponer su forma de pensar a todos los demás. En Vox creemos en una sociedad basada en la comunidad, en la que los políticos no están para fragmentarla, sino para observar y buscar soluciones a los problemas reales de las personas y no los inventados por estos colectivos. Uno de sus objetivos fundamentales ha sido la destrucción de la familia. Las familias fuertes son el principal obstáculo a su proyecto de división y de ruptura, porque allí es donde descubrimos nuestras raíces y tradiciones. Nos vinculamos a nuestros padres, ancestros, nos relacionamos con nuestros barrios, municipios y con la nación entera, y nos comprometemos con una serie de principios que nos hacen buscar un futuro mejor para las generaciones venideras. Por eso, la izquierda radical ataca a la familia, presentándola como un espacio de enfrentamiento y violencia entre mujeres, hombres, padres e hijos. Sin embargo, su proyecto está fracasado desde el inicio porque choca con la libertad, la realidad del amor y la generosidad que se vive en una inmensa mayoría de las familias, que siempre elegirán antes a su hermano, padre o nieto
que a un político que les trata de enfrentar con ellos. La izquierda, que dice luchar tanto por las mujeres, no tuvo ningún reparo el 8 de marzo de 2020 en ocultar las cifras de fallecimiento y contagios por el coronavirus para que se pudiera celebrar Demane silenci. Esta es la democracia que ustedes creen, ¿no? Demane respecte i silenci. Per favor, Manu. Tots. Yo he aguantado aquí discursos de ustedes durante horas y horas machacando el mismo clavo, horas y horas sobre lo mismo, y me he callado. Y ustedes ahora levantan el grito porque tengo razón en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Claro. Esta es la demostración de que la izquierda lo único que le interesa fue sacar rédito político el Día de la Mujer Trabajadora en lugar de mirar por la salud de los españoles, provocando las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas que aún padecemos. Vos ha llegado para dar la batalla cultural a la que el PP renunció hace años. Esto consiste en no aceptar el lenguaje de la izquierda. El día 8 de marzo no buscaremos hablar por las mujeres ni victimarlas. Preferimos trabajar por solucionar sus problemas, igual que lo de los hombres, niños, ancianos, dependientes en toda España. La izquierda y sus altavoces mediáticos acusan a Vox de instigar a la violencia hacia las mujeres por oponerse a la colectivización de los españoles y por estar en contra de la ley de violencia de género. En Vox condenamos la violencia, venga de donde venga. Todas las víctimas nos parecen igual de lamentables. El concepto de violencia de género y como el de violencia machista sirve para criminalizar al varón, haciéndole sospechoso de ser un maltratador y un violento por el mero hecho de ser hombre. Abogamos por la ley de violencia intrafamiliar, que amplíe la protección especial cualquier agresión cometida dentro del núcleo familiar. Queremos asegurar la protección de todos, la igualdad y la presunción de inocencia. Defendemos el aumento de penas para los agresores sexuales, contemplando incluso que nunca vuelvan a salir de prisión, algo que la izquierda hipócrita rechaza constantemente. También la expulsión inmediata de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa un delito grave como violaciones o violencia dentro del núcleo familiar. En Vox no llegaremos a acuerdos que nos hagan renunciar a nuestros principios. Nuestros votantes nos han elegido para representar sus ideas, no para que las vendamos a cambio de acuerdos ni para que las impongamos a los demás como hace la izquierda. Nuestro voto será en contra. Vull fer una manifestació i dir que jo sí que me sentaré a parlar en les dones, que jo sí que apostaré per treballar i per lluitar per els drets que ens han llevat, perquè no som iguals. Tenim molt de camí per recórrer i crec que aquesta corporació es mereix que estiguem al costat de les nostres dones per lluitar per l'únic que ens importa, que les dones estiguen en igualtat de condicions entre els homes, perquè tenim més que capacitat per a fer-ho. Sinó que sí que em sentaré a parlar en les dones, sí que em sentaré a lluitar per les dones i sí que em sentaré per lluitar perquè la tradició de la família, la tradició de la diversitat siga una realitat al nostre municipi de Bétera. Així que, sense més, vaig a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? Se aprueba la propuesta de acuerdo con los votos a favor, 4 del PP, 3 de Mascamarena Torrenconí, 3 de Ciudadanos, 6 de Compromís, 3 del PSOE, 1 de la concejal no escrita y con el voto en contra de Vox. Avui és un dia gran que en Bétera estem així duent endavant aquesta reivindicació i aquesta lluita. Així que demane un aplaudiment per el que hem dut en casa.